Hola chicos, ¿cómo les va? Nos encontramos otra vez. En esta oportunidad les propongo la producción de un texto expositivo, que es la clase de texto que hemos venido estudiando durante este mes. Para eso les voy a explicar cuáles son esos pasos que ustedes tienen que seguir para que ese texto que van a producir sea claro, sea preciso y cumpla la función que realmente tiene. Bueno, los invito a que recorramos juntos este video para poder aprender un poquito más. Bien, cuando pretendemos escribir un texto de la clase que sea, en este caso yo les voy a pedir que ustedes hagan un texto expositivo, que es el que hemos venido trabajando durante este mes. Tienen que tener en claro, muy en claro, en qué consiste el texto expositivo, cuál es su función, cuál es su estructura interna, cuáles son los recursos que utiliza, en este caso el texto expositivo, y el paratexto, porque todos esos elementos van a ser los que yo voy a necesitar para poder escribir mi texto y que la persona que lo vaya a leer lo pueda entender. Entonces, mi función como productor del texto se va a ver cumplida. Hay tres etapas que son fundamentales en la producción de un texto, en este caso expositivo: la planificación, la redacción o textualización y la revisión. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas y qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en cada una de esas etapas. Bien, como les decía anteriormente, tenemos tres etapas. La primera es la planificación. Esa palabra, planificación, si la llevamos a cualquier ámbito de nuestras vidas, nos indica, planificación sería, si yo tengo que buscar un sinónimo de planificación, podría ser preparación, búsqueda, investigación. En este caso, en lo que corresponde a la producción de un texto, la planificación sería la etapa donde yo pienso sobre qué quiero escribir, cuál va a ser el tema que voy a desarrollar en mi texto. Después que ya elegí el tema, busco información, porque a veces, por más que sepamos sobre el tema, por ahí la información que tenemos es escasa. Entonces, frente a esa situación, lo mejor es que busquemos más información, que ampliemos la información que sabemos o que tenemos. Podemos hacerlo, buscar esa información en revistas, en libros, en internet. Hay muchísimas páginas que nos brindan información clara y precisa. Durante esta etapa también, durante la planificación, lo que yo voy a hacer es también organizar esas ideas, leer muy bien lo que he buscado. No puedo transcribir textualmente lo que encuentro en una página al texto que yo voy a escribir o que pretendo escribir. Es necesario que esa información la tenga muy bien leída y comprendida, porque eso es lo que a mí me va a ayudar posteriormente a la producción, para poder pasar a la segunda etapa en la producción del texto. Bien, pasamos a la segunda etapa, la etapa de redacción o textualización. En esta etapa es la etapa propiamente dicha de la producción. Es cuando empezamos a poner en palabras, empezamos a escribir nuestro texto, teniendo en cuenta el plan que hicimos en la etapa anterior, en la planificación. En esta etapa tenemos que tener muy claro justamente la estructura interna del texto expositivo, los recursos y los elementos que nos aportan los paratextos. ¿Para qué? Para que justamente se cumpla con la función que tiene el texto expositivo. Es muy importante que durante esta etapa tengamos muy en cuenta todas esas ideas y toda esa información que organicé o que pensé anteriormente para volcarlas en esta etapa de producción o de redacción. No es necesario que hagamos o que de una sola vez nos salga el texto perfecto. Justamente como son etapas, y esta es la etapa
donde yo me dedico a la redacción, puedo hacer 1, 2, 3 o los borradores que sean necesarios hasta llegar a tener el resultado final. Durante esta etapa me puedo permitir borrar, tachar, volver a hacer, volver a reescribir. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ninguno de nosotros somos expertos escritores y podemos pretender que a la primera nos salga un texto perfecto, sin errores de ortografía, con la coherencia y la cohesión necesaria para que la persona que lo vaya a leer no tenga ningún inconveniente. No nos dedicamos exclusivamente nosotros a eso, no somos escritores profesionales. Entonces nos tenemos que permitir equivocarnos, es decir, hacer un borrador, 2 o 3 o lo que nos hagan falta para poder expresar nuestras ideas sobre lo que hayamos elegido escribir de la mejor manera y de la manera más clara posible. Bien, estamos llegando ya al final de nuestra producción. Vamos ahora a pasar a la etapa de la revisión o de la versión definitiva. Ya pasamos por la planificación, donde buscamos información, organizamos los datos, pensamos muy bien qué era lo que queríamos escribir o sobre qué queríamos escribir. Pasamos a la segunda etapa de la redacción o de la textualización, donde escribí 1, 2, 3 o las veces que hayan sido necesarias el texto que yo pretendía. Y pasamos a la tercera etapa, la revisión o la versión definitiva. En esta etapa es fundamental que yo lea las veces que sean necesarias ese texto que yo escribí, esa producción que hice. Pero no solamente con el objetivo de ver si está claro o no. Justamente en esta etapa es donde yo me tengo que hacer ciertas preguntas. ¿Estoy desarrollando o he desarrollado en este texto todo lo que yo quería sobre, por ejemplo, los mamíferos? ¿Respeté la estructura interna del texto expositivo? ¿Utilicé los recursos, ejemplos, descripciones, clasificaciones? ¿Tiene mi texto diferentes paratextos que ayudan a ampliar la información? Imágenes. Pensé un epígrafe para esa imagen. Utilicé títulos, subtítulos. Los signos de puntuación y de entonación, ¿están usados correctamente? ¿Están bien puestos en el lugar en el que tienen que estar? Todas esas cosas son las que yo me tengo que preguntar durante esta etapa. Por eso se llama la etapa de revisión. Reviso lo que produje y si tengo que corregir algo es ahora donde lo tengo que hacer. Es este el momento. Si yo considero que ya el texto, luego de que lo revisé, me fijé en la ortografía, me fijé en la coherencia, me fijé en la cohesión, lo vuelvo a leer nuevamente y yo considero que el texto está claro, que es preciso y que cumple con la función, en este caso del texto expositivo, allí hago la versión definitiva. Es decir, vuelvo a escribir el texto de manera clara, concreta, precisa, ¿sí? La letra con una letra legible, si lo hago a mano, y si lo hago en computadora tengo que tener en cuenta que a veces los programas de la máquina no me corrigen los errores de ortografía. Entonces tengo que releerlo al texto para ver que cada una de las palabras que yo escribí estén escritas correctamente, sin errores ortográficos, respetando la mayúscula al iniciar una oración, en los sustantivos propios, tener en cuenta de no repetir palabras, hacer sustituciones o usar sinónimos si los necesito. Por eso es tan importante esta etapa, es tan necesaria y es fundamental que cada uno lea
muy bien el texto. Si tengo la posibilidad de leérselo a otra persona que está en casa, también es muy bueno, porque a veces nos pasa que nosotros al haber escrito el texto, estamos como contaminados con todas esas ideas y por ahí pensamos que está muy bien, pero es muy bueno escuchar la opinión de otra persona, leerle a otra persona el texto para ver qué es lo que piensa. Bueno, estas son entonces las etapas para producir un texto. En este caso, un texto expositivo. Si yo les pidiese que escribieran otra clase de texto, la etapa de la planificación, la etapa de la revisión, perdón, de la planificación, de la redacción y de la revisión se da en la producción de cualquier tipo de texto, pero es necesario que las llevemos adelante a cada una de las etapas para lograr un producto que cumpla con esa función. Un texto, en este caso, que cumpla con la función de exponer, de explicar, de informar sobre un tema determinado y que el lector pueda recibir esa información. Bueno, para terminar, en esta última filmina les he puesto un esquema muy sencillo de todo lo que venimos hablando. El proceso de redacción o de producción de un texto. Repito, en este caso hablamos del texto expositivo, pero esto lo podemos trasladar a la producción de cualquier tipo de texto. Resumimos, tenemos la etapa de planificación, que es donde yo pienso sobre qué voy a escribir, busco información, la leo, la analizo, la interpreto, la comprendo y elaboro con todo eso mi proyecto de producción. Pasamos a la segunda etapa, que es la de la redacción o textualización, que es la etapa entonces de la producción misma. Escribimos el texto. En esta etapa, les repito, nos podemos dar y nos tenemos que dar la posibilidad de escribir varias veces o varios borradores. No siempre nos va a salir bien en el primer intento y no está mal. Tenemos que tener muy claro eso. Es importante darnos la posibilidad de escribir varias veces hasta llegar a sentirme contento con lo que estoy haciendo. Y por último pasamos a la etapa de revisión o de la versión definitiva, que es donde yo leo el texto las veces que sean necesarias, lo evalúo, es decir, me pregunto, ¿este texto responde a lo que yo quería en esa etapa de planificación al principio? Cuando yo ya estoy completamente convencido o convencida de que es así, allí es donde yo realizo la versión definitiva. Bueno, los invito a producir un texto expositivo sobre la temática que ustedes quieran. Tienen libre elección para escribir y espero con gusto esas producciones. Les mando un abrazo grande, como siempre les digo, que San Francisco los proteja, los cuide, a ustedes, a todas sus familias y espero verlos muy pronto.